Nacional Estratégico de Residuos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Contaremos también con la participación del ingeniero Rafael Blanco Vargas, ingeniero químico industrial con especialización en plásticos y nuevos negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, SC, dedicado a la capacitación y formación de directivos, ejecutivos y técnicos para el crecimiento y desarrollo de empresas y programas que buscan reducir desperdicios y optimizar el uso de materiales, especialmente para la creación de nuevos productos cuya materia es el plástico. Nos acompañará también el ingeniero Miguel Calderón Lelo de la Rea, quien estudió Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con diplomados en Mercadotecnia y Regulación. Actualmente se desempeña como vicepresidente nacional de vinculación con organismos empresariales de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, vicepresidente de Economía Digital en la International Chamber of Commerce y vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Públicos en Telefonía de México. La doctora María Cristina Cortinas Durán será otra de nuestras ponentes en este bloque, quien estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un doctorado en ciencias por la Universidad de París. Actualmente preside la Red Queretana de Manejo de Residuos, RECMAR, y es miembro de la Junta Directiva del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente Ceiba. Contamos también con el ingeniero Jorge Treviño Aguado, ingeniero químico egresado de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios y Evaluación por el Instituto Mexicano de Evaluación. Actualmente se desempeña como director general de Ecología y Compromiso Empresarial ECOCE, Asociación Civil Ambiental sin fines de lucro, creada en México y auspiciada por la industria de bebidas y alimentos para encargarse de la recuperación de envases y empaques para su reciclaje. Y finalmente nos acompaña Francisco Uriostegui Pineda, empresario de reciclaje desde hace 17 años, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, CONIMER, cuyo objetivo es la protección, fomento y defensa de los derechos de los trabajadores del reciclaje en México a través de dignificar su imagen y labor en todo el país. A todos ellos los recibimos con un cálido aplauso. Cedemos el uso de la voz a la senadora Imelda Castro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos su presencia, su permanencia en este foro sobre economía circular a propósito de la consulta del Parlamento abierto en relación a la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal Ávila y el senador Raúl Bolaños Cacho. Vamos a ser muy prácticos, si les parece, porque aquí lo más importante son ustedes y los panelistas. Vamos a moderar de una manera pues muy eficiente para que podamos aprovechar el tiempo en esta interrelación. Por supuesto también pues toda la gente que nos está viendo a través del canal del Congreso y de las redes sociales del Senado de la República. En este segundo panel son 3 ejes que tenemos para el diálogo. Primero, viabilidad empresarial y estrategias para la adopción plena en México de los sistemas de economía circular. Número 2, cómo incentivar, facilitar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para insertarse en el sistema
de la economía circular. Y tercer eje, la labor fundamental de los grupos de recicladores y su plena incorporación al modelo de la economía circular. Si les parece, vamos a hacer 3 rondas, vamos a agrupar en 3 bloques las preguntas y vamos a iniciar con la parte derecha, pero si alguno de los ponentes no desea intervenir en esos temas, igual puede no hacerlo, porque entendemos también que el expertise pues tiene sus segmentos del conocimiento y la experiencia y no están obligados pues a hablar de todo. Y en segundo lugar, vamos a trabajar con un micrófono en esta parte y con este micrófono en la parte izquierda, para efectos de organizarnos mejor. Empezamos entonces, si les parece, con las preguntas. Voy a obviar también la introducción que traemos en cada una de las preguntas, justamente para escuchar con mejores condiciones a los panelistas. Y entramos de lleno a las preguntas. Tenemos las condiciones necesarias y estamos en el momento adecuado para establecer las bases de lo que pudiera ser un sistema general de economía circular en México. ¿Cuáles son los obstáculos que persisten en el marco regulatorio actual y cómo subsanarlos en una nueva ley general de economía circular? Que aquí hago la aclaración pertinente. En este caso se trata de una ley general de economía circular, es decir, no ni ley nacional ni ley federal, lo que implica que será vinculante para los estados y para los municipios. Tercera y última pregunta: ¿en qué etapa se encuentran sus respectivos sectores y cuáles deben ser las políticas y acciones necesarias que se deben considerar en la nueva ley para dar un paso decisivo hacia la adopción de los sistemas de la economía circular? Empezamos entonces, y si les parece también, ya no hacemos las presentaciones en cada caso. Bueno, ustedes, si consideran necesario, pueden presentarse, sobre todo en la primera ronda. Ya después, pues no tiene caso que sigamos haciendo presentaciones. Muchas gracias, empezamos. Muchas gracias, senadora Imelda Castro. Para mí es un honor poder estar aquí en su casa. Le quiero agradecer y reconocer al senador Monreal y al senador Bolaños por esta iniciativa y a usted por moderar este panel. Así también le agradezco a mis compañeros panelistas que están aquí, a las y los asistentes y a los medios de comunicación que están aquí presentes. Muchas gracias. Como ya se dijo, soy Ramón Beltrán, presidente de la Cámara del Aluminio, y atacando inmediatamente el tema, pensamos que definitivamente no se está visualizando el tema de una manera estratégica ni global con respecto a una economía circular. México, claro que ha hecho grandes cosas de una manera intuitiva, sí, pero no con una estrategia completa. Definitivamente partimos de que economía es un sistema de mercado. Atacar a la economía, a las empresas, los empresarios, se entendería ya de por sí como un error desde este punto de vista en una nueva ley. También entendamos lo que es circular. A mí me gustaría más definirlo como algo en sistema de vórtice o recircular, es decir, donde inicia desde la materia prima básica hasta donde termina volviendo a ser esa materia prima básica, o es decir, se vuelve a utilizar como energía. De tal manera que para nosotros en la industria del aluminio es un tema que hemos visto con factibilidad, hemos visto que es posible. Yo le daría 1,000 pesos a cualquier persona que me encuentre una lata de aluminio tirada, porque el punto de vista donde se compone una economía circular, que el mejor ejemplo es una lata de aluminio, el mismo aluminio que es el elemento, el metal de las 1000 vidas, bueno, pues ahí lo tenemos. Obedece a una economía circular, sí, desde el punto de vista del consumidor y no del productor.
Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los participantes. Esperemos que esto nos ayude a enriquecer la visión de la economía circular. En particular, yo voy a hablar de los residuos sólidos urbanos y no todos los residuos que generamos ingresan a los sistemas de recolección. Yo me voy a referir específicamente a ese tipo de residuos. En México se generan 120.128 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales el 32% es inorgánicos, es decir, materiales sujetos a procesos de reciclaje. Estamos hablando de papel, cartón, metales, plásticos, etcétera. El 46% son orgánicos, restos de alimentos, de comidas, de jardinería, y que esto hablaría de una economía circular más bien enfocada a la disminución del impacto de gases de efecto invernadero, a la regeneración de suelos por la composta, a la generación controlada de metano para producir energía, etcétera. El 22% restante es otro tipo de materiales compuestos, etcétera. Quizás uno de nuestros principales retos es el valor o es el precio del mercado de los materiales. Podemos hablar de metales, podemos hablar de PET, podemos hablar de cartón, y pues sí, son los estrellas en los residuos, pero en la norma mexicana 005 de clasificación de residuos hay 27 categorías, de los cuales ahorita podemos referirnos a los 3 principales, pero ¿qué pasa con las otras 24 categorías? No todos tienen el mismo precio, no todos los plásticos tienen el mismo precio, incluso los metales. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Respecto a la pregunta ya más específica, el principal reto tiene que ver con una estructura de recolección de residuos. Seguimos hablando ahorita, pues nos proponían en el panel anterior hablar de materiales o hablar ya de residuos como materia prima. Sin embargo, en México estamos todavía en la recolección de limpia, recolecta y tira en el basurero. Basureros de muy poca infraestructura. Entonces, las leyes son generales, pero el eslabón más débil es el municipio, que tiene la responsabilidad de recolectar y de separar los residuos. ¿Qué podemos hacer para impulsar la viabilidad? Pues debemos repensar desde el diseño. Hemos impulsado una cultura del consumo y del consumo desechable. Ahora todo es por conveniencia, o gran parte de nuestro consumo tiene que ver con la conveniencia. Eso debemos repensarlo. Debemos fortalecer el consumo responsable y debemos considerar el diseño específicamente de los empaques y el peso que tienen o el porcentaje de los empaques en los residuos. Incrementar la separación actualmente es el 7%. Cualquiera que les diga algo más del 10% sería muy difícil de creer. Estamos hablando, si es el 10%, estamos hablando de 12,000 toneladas diarias, que es mucho, pero nos hace falta un gran camino para llegar al 80, al 90 o al 100% de las 120,000 toneladas diarias que estamos generando. Debemos promover mercados y redes de comercialización. Gran parte de esta separación la hacen los pepenadores. Hay muy pocos programas formales de separación, institucionales, municipales. Ha habido muchísimos que sobreviven y que están vigentes y que son eficientes en la actualidad. Son menos de 200, hablando de casi 2.500 municipios y alcaldías. Tenemos una gran tarea pendiente por llevar a los municipios y a las alcaldías al nivel que requiere la economía circular, y debemos reforzar y fortalecer sus capacidades. Debemos insertarnos mejor en los mercados globales. Ya lo tenemos con algunos metales y con el PET estamos insertados, pero con los otros mercancías y con los otros materiales no lo estamos tanto. Y actualmente muchas de las empresas que empiezan a ser empresas verdes y a promover el reciclaje, a transformar, se encuentran con una serie de problemas en tramitación, en permisos, que las consideran como empresas que manejan basura y que por lo tanto son contaminantes. Eso les impone una carga fuerte de tramitología y de burocracia, y aparte de los costos de la energía eléctrica también son un elemento a considerar. Y por último, hace falta ajustes normativos a nivel estatal, a nivel municipal. Si a nivel federal tenemos la Ley General de Gestión y Prevención, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, a nivel municipal son los municipios los que definen cuál es un reglamento,
¿Cuál es su normatividad? Hay municipios que tienen reglamentos de hace 30 años y hay municipios que tienen reglamentos del año pasado. Habría que homogeneizar e impulsar el trabajo de los municipios. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues efectivamente mi especialidad es el plástico y lo tengo lógicamente que ver su realidad y su posicionamiento. El consumo mundial de plásticos es de 350 millones de toneladas. Es un hecho que pasó la edad de piedra, la edad de la madera, la edad de los metales, la edad del papel y estamos viviéndolo. Y los futurólogos dicen que esta industria durará 200 años más. El plástico, sin lugar a dudas, ha venido a beneficiar. Hace 40, 45 años se decía el plástico el sustituto de materiales tradicionales. Hoy se dice el plástico el sustituto insustituible. Podemos hablar de las generalidades. Una gran industria que es la industria automotriz, hoy un auto tiene 400 kilos de plástico. Hoy el sector médico se hacen córneas, válvulas de corazón y tanto. ¿Por qué quise empezar con lo positivo? Porque no está bien que se satanice tanto al plástico. Desplastifícate, no hagas esto, el mundo, el popote, etcétera. Analicemos quiénes son los mayores consumidores de plástico del mundo. De esos 350 millones de toneladas, China, 100 millones de toneladas. Le sigue Europa con 70 millones de toneladas y le sigue Estados Unidos y Canadá con 65 millones. Nosotros 7 millones de toneladas, no pintamos, somos el 2% del consumo mundial de plásticos. Bien hecho, porque durante tantos años hemos sido víctimas o más que víctimas, poseedores de una industria creciente. La industria del plástico en México desde 1970 crece a un ritmo, crecía del 20% anual compuesto. El año anterior ya decrecimos por primera vez en 40 años 12%. Y este año, con la prohibición de las bolsas, decreceremos un 30%. La afectación económica posiblemente no interese demasiado. Queremos salvar al mundo, queremos que las ballenas no se llenen de plástico, que la tortuga no muera. Pero ¿qué está pasando con los más de 150,000 empleos que se están empezando a crear? Hoy tengo el ejemplo, ayer tuve la llamada de un empresario muy rico y un empresario de clase media baja. El empresario rico dice, ¿qué voy a hacer? Me prohibieron esto y estamos hablando de que en los próximos meses tendré que destituir a 4,000 empleados que tengo. Es dueño de más de 5 empresas, fabricante de bolsas. Y el pequeño dice, ayúdame a vender mis máquinas porque llevo en Querétaro 4 meses de no vender ya una bolsa. Y estoy despidiendo a 2 empleados que andan en la vagancia, la delincuencia, porque tienen que llevar el diario. Hace un par de semanas se llevó a cabo una manifestación sin precedente. 6,000 personas se lograron juntar en 2 días por la Merced y sus lugares, porque me decían, yo estoy acostumbrado a llevar el diario, no es como usted que tiene una quincena, un mes. Yo diario vendo 1,000 pesos y el patrón me da el 5% y es lo que me entrega. Llevo 3 semanas que no llevo diario. Podría hablar de muchísimos ejemplos de este tipo. Principal situación, la provisión no es la solución. Lo que sí, me encanta a mí crear lemas. Y hoy puedo decir que la economía circular es el principio y el fin de la industria del plástico para mejorar el futuro del medio ambiente. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Entrar en eso. La economía circular es una maravilla. Yo quiero decirles que acaso tengo 6 meses de estarle estudiando y ya la estoy implementando en mi empresa. ¿Es fácil? Sí. Necesitamos el compromiso de empleados, de empresarios y de hoy todos los que estamos siendo afectados. Hoy, nuestro querido Petróleos Mexicanos dejará de facturar 1 millón de toneladas al año, que es lo que vendía en años anteriores para producir bolsas. Otra empresa, Braskem, Idesa, que invirtió 5,000 millones de dólares, hoy ve afectado que tampoco venderá sus 2,5 millones de toneladas para este sector. Los distribuidores de materia prima, los distribuidores de maquinaria. Hay quien hace un par de meses regresamos de la Feria de Alemania con inversiones por más de 10 millones de dólares en máquinas para producir bolsas. Imagínense ahora que estén llegando, el infarto y el estrés está a la orden del día. La gente más preocupante, el distribuidor que está en los tianguis, en las bolsas. Antier mi madre me mandó al mercado y dice, veo al tianguis, no te vas a un Superama. Y pues pedí 2 kilos de aguacate y me lo entregaron en cucuruchos de papel. El papel periódico le decía, oye, ¿tienes suficiente? Ya no.
porque hoy con la era digital la industria del periódico está perdiendo 20% cada año. Yo en lo personal no vuelvo a leer un papel periódico. Hay escasez y seguirá la escasez de esto. No critico ninguna de las industrias porque el aluminio, me gustó la frase, se la voy a adoptar, de los 1000 usos. El papel, los beneficios que nos da. ¿Estamos preparados? Sí. Estamos preparados para una economía circular y llegar desde el usuario, llegar al reciclamiento donde hay un problema. Ser industrial del plástico es muy fácil. Compras máquina, molde, materia prima y a producir. Pero si te quieres llegar al reciclado de plástico, tienes que ser un experto en plástico. Aunque el papá es el petróleo, los 5 plásticos, polietileno, PET, ABS, policarbonato, etcétera, ya no son compatibles. Necesitamos expertos en plástico. Por lo que hoy, desde la mañana, adelante, dicen industria, usuarios, tienen que estar unidos de la mano y el gobierno que nos tiene que apoyar. Pero algo muy importante, la academia. No veo a los académicos, veo a los científicos de muchísimos estados en la República Mexicana escribiendo artículos, desarrollando, nuestro premio Nobel dando conferencias, pero no incentivando la educación. Los biodegradables, ahí está ya la propuesta. Ahí viene una situación, costo-beneficio, cuesta 7 veces más el biodegradable. ¿Qué es lo que necesitamos hacer de aquí en adelante? Concientizar que la educación y la investigación está. No es posible que en el mundo hay 46 empresas que fabrican biodegradables y México no tiene una, Ecuador tiene una, un país supuestamente inferior a nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Escuela, industria, usuario, y para el usuario va, para mis queridos legisladores, un respetuoso, mis compañeros anteriores lo dijeron muy sutilmente, necesitamos crear acciones que generen motivación a la gente que recupere y sanción al que la tire. Ya para terminar mi anécdota, yo soy egresado del Politécnico, pero una temporada me fui a Alemania y los prietitos ahí tenemos éxito con las güeras. Ligué a mi güera, nos fuimos al cine, salgo de ahí, me da mi salchicha toro y la tiro. Llega por atrás un alemán, por cierto, no grandote, chiquito, 50 marcos. No tenía un quinto porque era estudiante. 2 días en la cárcel, a 3 grados bajo cero en diciembre, la pasé. ¿Saben cuánto volví a tirar basura? Cuando regresé a México, allá era muy culto. Es que los europeos son cultos, no, hay temor. Tiras un chicle, tú cercas un algo. Necesitamos, con todo el respeto para mis legisladores, crear, si queremos que los sistemas se lleven a cabo, el mayor generador es eso. Yo con mi madre voy 3, 4 veces al año a la villa. Es triste cuando a la Virgen le digo, perdóname la bola de amiguitos, mira lo cochinos que son, te vienen a rezar. Pero esta es una responsabilidad, repito, con todo respeto, del gobierno. ¿Y estamos preparados? Sí. La industria del plástico, y aquí veo más de 20 empresarios, estamos trabajando. Me precedió el ingeniero Adivil Torres, que es el presidente de los industriales del plástico. Ya estamos haciendo. Lo último que pido, plazo. En Europa les dieron de 10 a 15 años, a nosotros nos dieron 20 meses. Yo lo que pido, 5 años nada más, con revisiones mensuales con sanción si no la cumplimos, y les garantizo que en el 2025 tendremos el 30% con material reciclado y en el 2030, con una salvedad. Hoy están cayendo los precios de las materias primas. Hoy sale más caro producir un material con reciclados que con materiales vírgenes. Pero eso lo sabremos manejar. Gracias. Bueno, muchas gracias, senadora, muchas gracias por la invitación. Yo represento a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de Información, la CANIETI. Representamos a 1,400 empresas, el 85% de ellas son pymes. La industria representa el 9% del PIB nacional y representamos cerca del 30% de la inversión extranjera en manufactura. Estamos a nivel nacional, tenemos oficinas en todo el país. La industria electrónica ya está reciclando casi todos los aparatos eléctricos, electrónicos. Digo yo, mi experiencia es en telecomunicaciones, pero pues de nuestros celulares se puede reciclar el 95% de los componentes. Y de hecho la industria ha estado trabajando en eso ya desde hace varios años. Pero sí, y voy a reiterar algunos de los conceptos que ya se han dicho aquí. En la iniciativa, por ejemplo, del doctor Monreal dice, en el último parrafito es, pues todo lo que se interponga con esta ley ya no es válido, esta ley es la buena. Y desgraciadamente venimos de una regulación muy lineal.
Estamos siendo muy regulados en una economía lineal que ya se había dicho antes, que favorece o que promueve o que busca el tratamiento de los residuos y no necesariamente el reciclaje. Entonces, lo primero que nosotros veníamos a pedir es que veamos esto de manera integral, que no solamente se discuta una ley general, sino que se discuta todo el paquete normativo que está alrededor de esto y que se hagan los cambios necesarios, porque sí hay muchas contradicciones entre lo que es una economía circular y una economía lineal. Yo creo que sería la primera petición puntual que tiene la industria. La segunda, que también ya se ha dicho y no quisiera ser reiterativo, es que es una ley general y por lo tanto eso quiere decir que afecta a estados y municipios, pero la misma iniciativa del doctor pues le da facultades a la federación, le da facultades a los estados y le da facultades a los municipios, y en una cocina donde hay 3 cocineros, pues la verdad es que luego no funcionan las cosas, y lo que estamos viviendo nosotros en la práctica, y lo digo por otras leyes generales, es que, pues en el mejor de los casos, la ley general nadie la pela, o si no, intervienen, ponen controversias constitucionales, como por ejemplo hoy tenemos una, donde el municipio dice que le están afectando sus intereses y que la federación no le puede imponer pues, las normas y los estándares. Lo cierto es que ya se dijo que si no hay economías de escala y si no hay homologación y si no hay una normatividad genérica que podamos seguir los industriales, se vuelve un relajo. El manejar, sencillamente transportar residuos de un municipio a otro se vuelve un problema y por lo tanto sí tenemos que buscar esa homologación de los reglamentos, de las reglas. Nosotros seguimos, por ejemplo, la NOM 161, pero sí tenemos problemas en que en distintos municipios se manejan las cosas de diferente manera y para industrias que son de carácter nacional o por el transporte de residuos que tienen esa visión nacional, dividir todo esto en 2.500 municipios se vuelve un problema. Yo creo que también la gradualidad, que es el otro tema que se ha venido hablando, nosotros hemos venido trabajando. En tecnologías de la información hay lo que le llaman el concepto de sandbox, como una cajita de arena. Por ejemplo, para toda la industria, la fintech, la Comisión Nacional Bancaria ha desarrollado estos cajones de regulación donde se hacen pruebas piloto. No es lo mismo reciclar un plástico que reciclar un electrónico, que reciclar el aluminio. Y creo que deberíamos empezar a hacer pruebas piloto de diferentes tipos de industria y en este concepto de sandbox empezar a ver qué regulación es la mejor para cada una de las industrias. Pero en nuestra industria, en la electrónica, pues obviamente estamos muy interesados, vivimos este concepto de la economía circular y cuenta acá con un aliado para trabajar en esto. Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar con ustedes en este foro y agradezco muchísimo la invitación para ello, porque es un foro plural y no solo estamos quienes asisten en este salón, sino estamos participando en él todos aquellos que reciben la señal y que va a llegar a muchos lugares del territorio nacional. Eso es una maravilla de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Entonces, quiero comentarles que consciente de la importancia de compartir información y conocimientos, yo cuento con una página electrónica que tiene mi nombre, www.cristinacortinas.org, que les invito a consultar, porque habiendo asistido el año pasado a media docena de foros sobre la economía circular de los plásticos en este edificio de la Cámara de Senadores y a otro foro en la Cámara de Diputados sobre el mismo tema, y teniendo presente los propósitos del foro actual, he escrito una variedad de artículos en los cuales, para contestar la pregunta de qué tanto la legislación para la prevención y la gestión integral de los residuos con la que contamos desde 2003 nos hace posible incursionar en la economía circular, cuáles son sus debilidades y fortalezas, entonces ustedes van a encontrar en esa página una variedad de análisis sobre los diferentes componentes de la ley para que ustedes puedan juzgar por ustedes mismos. Estoy totalmente consciente, porque así lo dijeron los senadores cuando la aprobaron en el 2003, yo estuve presente en esa sesión, y que dijeron que se trataba de una ley perfectible.
Ya estamos hablando de una ley que tiene 16 años. Por supuesto que la economía circular, por ejemplo, la política de la Unión Europea, surgió en 2015. Entonces, no podíamos esperar de una ley de 2003 que anticipara todo lo que contiene la economía circular, pero fue visionaria, porque en ella contiene instrumentos de política como el plan de manejo, que además tenemos una norma oficial mexicana obligatoria desde el 2013 para su ejecución, su registro, y que tiene una serie de modalidades en donde los planes pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser privados, pueden ser mixtos, véase con la participación del gobierno, pueden ser locales, pueden ser regionales, pueden ser nacionales y pueden ser por corriente de residuos, véase los residuos electrónicos. La norma es obligatoria, no obstante, deja en libertad a los sujetos regulados de diseñar su plan de manejo de la manera más innovadora posible, más creativa, atendiendo justamente al tipo de insumos que utiliza, al tipo de procesos, al tipo de productos, al tipo de redes comerciales o redes de valor. Y por eso yo, perdónenme, y no es por ánimo de ofender a nadie, pero yo me pregunto por qué la industria del plástico, teniendo ese instrumento tan valioso, no desarrolló desde 2013 planes de manejo invitándonos a todos a participar, consumidores, reguladores, ¿no? Y toda la cadena de valor. No fue sino hasta que se establece este acuerdo voluntario internacional que todo el mundo se suma a él. Entonces, yo les digo de favor, perdimos mucho tiempo, pero ya no perdamos más. Yo creo que tenemos una oportunidad única, gracias a esta apertura de los legisladores, para invitarnos a todos, no importa el sector, a opinar sobre qué leyes queremos. No podemos no hacer nuestro trabajo. Entonces, ya, para no quitar más tiempo, cuando toquemos el siguiente tema verán la cantidad de artículos que he escrito sobre las pymes y sobre cómo impulsar su desarrollo. Pero nada más quiero decirles algo. Por todos aquellos que dicen que no debería haber legislaciones estatales y municipales y que la ley general debería ser seguida al pie de la letra por todos. Yo creo que ese tema es importante desde la perspectiva de cuidar las cuestiones comerciales. Y ahí acepto, y la ley misma, la ley GPGIR, dice que al regular esta materia tenemos que cuidar de no causar efectos en el comercio y en la producción. Pero la mayoría de los países desarrollados descentralizaron la legislación de los residuos porque es una legislación ambiental. Lo que busca esa legislación es tener en todo el territorio de los países que tienen diferentes vulnerabilidades cada región, leyes que respondan a esas vulnerabilidades, ¿no? Y que entonces regulen los residuos también dependiendo de cuáles producen, porque unos se producen en unas actividades que son económicas que son diferentes a las de otros estados. Entonces, eso no es sorprendente el que haya leyes estatales y reglamentos municipales. Eso es al revés, eso debe de ser la regla. Pero lo que sí debemos cuidar es estas materias que inciden en el comercio y en la producción, ¿de acuerdo? Entonces, yo escuché esta mañana, no sé si me equivoqué, pero teníamos en el primer panel personas que contundentemente dijeron: tenemos una legislación en materia de prevención y gestión integral de los residuos que no es perfecta, pero es perfectible. Y tenemos un instrumento que es el plan de manejo que nos puede permitir incursionar en la economía circular, que sí tenemos que perfeccionarlo, pongámonos a trabajar para hacerlo. Pero también escuché decir que no, la ley tampoco da para más. Hay cuestiones que no atienden a la cuestión de gestión de residuos, sino a la cuestión previa, que es la producción, el ecodiseño. A todas esas cuestiones, esta cuestión de los subproductos para poderlos intercambiar. Entonces, puede ser que sí necesitemos una ley general de economía circular que cubra lo que la GPGIR no puede cubrir. Entonces, yo con mucho gusto me sumo a la tarea de contribuir al diseño de esos instrumentos. Bueno, soy Jorge Treviño de COSE, agradezco al Senado la invitación y a todos los participantes.
respondiendo a las preguntas que nos hicieron al principio, quisiera yo decirles algo. Uno, hay un gran desconocimiento de lo que es la economía circular. Hoy hay muchos especialistas que no son especialistas y hablan de la economía circular. ¿Estamos preparados para la economía circular? Yo creo que no. Estamos preparados para reciclar, que es lo que veníamos haciendo, y hay muchos materiales que lo comprueban. Pero generar ese cambio de mentalidad, porque la economía circular es un modelo de desarrollo económico, no es una solución mágica para los plásticos, es un modelo de desarrollo económico que implica muchas cosas. No estamos al 100% preparados, pero creo que es el momento en el que se debe de establecer las bases para tener una economía circular que retome el reciclaje y lo potencie y nos permita hacer más cosas de las que hoy hacemos. Por eso no estábamos preparados para repensar. Nadie estaba viendo que eliminaba, no era necesario, que si le quitaba el pigmento, que si le quitan tamaño, etcétera. Eran otras dimensiones. Pensar en economía circular implica dejar de consumir recursos naturales y todavía no podemos hacerlo, ¿sí? Implica que en el momento en el que metemos en un ciclo virtuoso a los materiales, dejamos de generar residuos, ¿sí? Pero primero tenemos que dejar de consumir materias primas vírgenes. Ya que no generamos residuos, todo este proceso productivo y comercial lo tenemos que hacer a través de energías limpias, renovables, etcétera, que todavía traemos unas broncas legislativas y de aplicación de la nueva reforma energética y todavía no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Entonces, tampoco estamos preparados por las energías. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Tenemos que empezar a poner las bases de la economía circular, retomar cómo perfeccionar una ley de residuos para que nos permita hacer el inicio de la cadena de la economía circular, que es recuperar más materiales de todos los actores, de toda la gente que tenga interés en recuperar, para que podamos tener materias primas que estén dando vuelta en la economía circular. ECOCE es un plan de manejo que tiene 18 años funcionando, ¿sí? Pero empezamos hace 18 años. Y hoy, en el caso del PET, la economía circular es real, porque ya hay plantas en México que fabrican botellas con botellas y dejan de consumir materia prima virgen. Pero para llegar a eso nos tardamos 18 años, ¿no? Entonces, los que van a empezar ahorita, proyéctense unos años más para adelante, ¿no? Entonces, ¿es necesaria hacer una regulación clara? Sí. ¿Una regulación con metas? Sí. Una regulación con principios, sí. Y luego ir bajando a la regulación ya no jurídica, legal de las leyes, sean generales o no generales, para que podamos ir a la regulación y a las normas para que nos permitamos implementar las acciones que podamos hacer, sin tampoco tratar de hacerlo de la noche a la mañana, porque no hay soluciones mágicas. Las prohibiciones no son mágicas ni resuelven nada, ¿no? Este plan que hemos desarrollado durante 18 años, lo primero que trató de darle a la gente es certidumbre. Este país muchas veces no avanza porque no tiene certidumbre. Los industriales necesitamos certidumbre. No necesitamos que nos estén cambiando la banda de un día para otro, que alguien tome una foto y diga, ahora vamos a hacer esto, etcétera. Entonces, tener un marco jurídico que nos dé certidumbre va a hacer toda la diferencia del mundo, ¿no? Esta gran función que es armonizar todo, como lo decía en el panel anterior, necesitamos armonizar los trabajos legislativos, los actores, los municipios, los estados. Pues es cierto, pero hoy vivimos una incertidumbre también en eso, no tenemos quien nos dé línea en general, ¿no? O sea, afortunadamente el Senado ha tomado esto en sus manos, pero la institución que tradicionalmente manejaba para dónde iba México en residuos, que era Semarnat, ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, reorganizarnos y empezar a economía circular en base a unos principios que puedan aparecer en una ley. Pero no podemos desechar la ley de residuos, necesitamos modificarla, perfeccionarla y llevarla a que sea operativa, porque es lo que nos va a dar la operatividad, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Senadora, muchísimas gracias por la invitación. Tan simple como esto. Economía circular, y repito, no puede hablarse de ella sin la inclusión de todos los recicladores, de todos los eslabones,
de los no privilegiados. La mano de obra de la compra de primera mano del pepenador está grabada con el 21%. No tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho a vivienda, no tiene derecho a educación, no tiene derecho a nada más que obligación de pagar el 21%. Y Coca-Cola, que gana miles de millones de pesos, les dan subsidios fiscales. Hace rato se habló en el panel anterior de los subsidios para los que generen menos o los que aprovechen lo que generan o lo recuperen. ¿Por qué no se los damos a esas personitas que son madres solteras, adultos de tercera edad, jóvenes que no han tenido oportunidad de encontrar algo mejor? Porque en este país no hay oportunidades de trabajo. Yo conozco bien el eslabón primario hasta el que transforma. Entonces, donde está el gobierno hay favoritismos, hay privilegios como para los señores de COSE, PetStar, para todos ellos que se le han pasado vendiéndole a Coca-Cola. Y si por ahí se informan, en 329 jornadas de limpieza en 42 países, se encontró el 51% de componentes de materiales de Coca-Cola en los 42 países. Es una pinche vergüenza, ay, perdón. Nosotros como confederación hemos hecho jornadas de limpieza y hemos limpiado 7 estados. Está documentado y no tenemos la lana para darle difusión ni queremos. Y lo grabamos en vivo y si cometemos errores, asumimos esas consecuencias. Le llamamos por un México con más vida. 7 estados. Y no le pedimos dinero al gobierno y no somos una carga para el gobierno. Pequeños guardianes del planeta también es idea de nosotros para que los niños nos eduquen a cuidar el planeta. O sea, esta herencia maldita que les estamos dejando. Y tenemos en Chiapas, en Tabasco, el Estado de México, en Hidalgo, pequeños guardianes del planeta. Porque ya nosotros no tenemos remedio. ¿Sí? Por culpa de nosotros este planeta está destruyendo, no hemos hecho nada. Entonces, que conozcan ustedes a esos seres sin identidad, al recolector, al pepenador, al que anda por las calles, el que perifonea, que pagan el 21%, y las empresas tototas que ganan dinero, a nosotros nos auditan todos los días. El sexenio pasado se perdieron muchos empleos, pero a PetStar, que hace lo mismo que nosotros, comprar de primera mano, nunca lo han auditado y hace lo mismo que nosotros. Quiere decir que existen privilegios en este país y no puede avanzar el país. No pueden hablar del planeta, de medio ambiente. Es una hipocresía. ¿Sí? Si no hacemos una verdadera conciencia y hacemos, porque pasamos de las palabras a las acciones, nosotros. La bolsa de plástico, fue muy sencillo decir que la bolsa de plástico se fuera. Cuando está el PET, ¿sí? Que está ahí cerros, montañas en los mares contaminados por esos materiales y sobre todo de PET, en un porcentaje enorme, como el 51% en estos ejercicios que hicieron de Coca-Cola, 21% de Pepsi-Cola y el 11% de Danone. Entonces no podemos defender a esas empresas que están contaminando y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar al país y culpamos a la bolsita de plástico, la satanizamos porque queremos desviar la atención porque el poder está concentrado en esas empresotas. Y el 1,000,000 de empleos, si difiere un poquito de los que confeccionan las bolsas de plástico, los que traen esa bolsa que todos tiramos en algún lugar o le damos un manejo adecuado y llega a un relleno sanitario para que regrese al círculo virtuoso de la transformación, esa bolsita la podemos reutilizar, retransformar y no es el demonio, ¿eh? El demonio somos nosotros, los responsables somos nosotros por no dar un manejo adecuado a las cosas. Entonces, si se va la bolsa de plástico, lo que no entiendo por qué no se fue el envase de PET, que es plástico de un solo uso. ¿Por qué no se fue las bolsitas de Sabritas, que son de un solo uso? Las de Bimbo, que son de un solo uso. Porque son empresas enormes. Y si ustedes no han visto en las televisiones que se le dé difusión más que la bolsa de plástico, y me dio mucho coraje porque vimos a un tamalerito que le cayeron con la cámara metiendo unos tamales en una bolsa de plástico y lo satanizaron. ¿Saben por qué le dieron difusión a él? Porque era el único que no se puede defender. Pero nunca han sacado a Sabritas, a Barcela, a Gamesa, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, ninguna de esas empresotototas en la televisión, porque las televisoras viven de ellos también. Los comerciales ahí los ven todos los días envenenándonos el cerebro y a nuestros hijos también. Es la realidad de México.
Y si hablamos de que no se debe de homologar la ley, se debería de homologar la ley y que Semarnat nos norme a todos los que tenemos que ver con el medio ambiente, porque entonces caemos en manos de los corruptos y ambiciosos presidentes municipales, y puedo darles nombres. Que hay inversiones de cientos de millones de pesos en camiones recolectores de basura pensando que esta ley se va a aprobar. La famosa LGP-GIR, la verdad fue un fracaso. Tan es así que se ha ido modificando esa ley. Ese artículo 115 se ha modificado y se ha adecuado 6, 7 veces. Yo pienso que una ley, cuando tiene tantos remendos, tantos parches, se debe de desechar y se debe de empezar con una nueva ley. Y yo pienso que esta de economía circular sí es incluyente, creo que deberíamos de jalar con esa. Entonces, vemos que en la Ciudad de México se firmó un contrato con Coca-Cola, con Pepsi-Cola, con Danone. No es tema de medio ambiente, es tema de negocios. El municipio de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa está pidiendo al Congreso local 10,000 millones de pesos para concesionar la basura. Y podemos hablar de Coacalco, de Catepec, les puedo decir de Mazatlán, que ya sacaron esa ley, en todos los estados, satanizando, o el pretexto es la bolsa de plástico. Y si van a quitar el plástico, que quiten todo. Y si ahí existe un plástico de un solo uso, es el de Sabritas, es el de Barcel, es el de Bimbo, es el de todos ellos. ¿Sí? Y esa bolsita de plástico yo la he utilizado y la he reutilizado. Y si podemos traer esos materiales con un calibre más grueso para reutilizarlos 100 veces o 1000 veces, se puede hacer. Pregunten a los compañeros plastiqueros que pueden fabricar una bolsa, como en Dinamarca, que tiene un costo de 7 céntimos, y cuando ya se desecha, la llevas a ese centro comercial y te dan 13 céntimos, que es aproximadamente €1. Y pienso que por ahí va encaminado eso, con una bolsa de mayor o mejor calidad, de mayores usos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Concluimos esta primera ronda. Le vamos a pedir a los panelistas el respeto al tiempo, sobre todo porque algunos sí lo respetan y otros no, entonces ahí está la desigualdad. Entonces, que todos lo respetemos para efecto de pues lograr aquí también la equidad. Bueno, pasamos al segundo bloque de preguntas. Estas son preguntas que están realizando los senadores y senadoras de la República en este proceso de consulta y de parlamento abierto, ¿no? Que quede claro, y que evidentemente pues vamos a escuchar todas las opiniones, se está tomando nota de ellas para efectos del proceso de dictaminación, de los tiempos, de las modificaciones, etcétera. Bueno, para poder contar con una economía basada en sistemas de economía circular, es necesario que exista una concatenación y sinergia de distintos sectores productivos de recolección y de transformación de insumos. A propósito de lo que ahorita se decía, bueno, estas preguntas son la oportunidad para profundizar en estos temas. ¿Cuáles son entonces los pasos iniciales que hay que dar para empezar a desarrollar esa cadena productiva y transitar precisamente hacia la economía circular? Y en ese sentido, ¿qué papel deben jugar estos grupos, particularmente los recicladores, para el esquema de la economía circular, y cómo integrarlos efectiva y formalmente a esta cadena? ¿Cómo usar el esquema de economía circular para que el trabajo de los recicladores se dignifique, mejore su calidad de vida y se respeten sus derechos laborales, de salud, de vivienda y de alimentación, como aquí se ha venido reclamando? Empezamos entonces igualmente por el lado derecho. Gracias, senadora. Quería comentarles que la industria del aluminio es una industria que hoy participa con el 8.5% del PIB. Son alrededor de 13,000 millones de dólares de intercambio económico que tenemos, 200,000 puestos de trabajo de manera directa, más de 1,100,000 de manera indirecta, y el aluminio colabora directamente en cualquier uso humano que hoy podamos tener
capacidad de imaginación. Un reloj, un celular, la tapa de un yogur, la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria médica, la que me pongan, ahí está el aluminio, por supuesto la de los envases. ¿Qué tiene que ver esto con la economía circular? Para ser muy honestos y contestando a su pregunta, en cuáles serían estos planes que tendríamos de inmediato para poder agrupar estos sistemas de economía circular, como usted lo dijo bien, de economía a economía circular. Yo creo que un foro como este es la primera antesala. Me encantaría pensar que el gobierno, el Senado, nos va a tomar en cuenta, pero mucho más, senador. Yo levantaría la mano para que fuera mucho más incluyente y más circular, para seguir hablando en estos términos de circularidad, en donde a los sectores que participamos con el uso cotidiano de elementos, llámese el aluminio, el acero, el plástico, el vidrio, el papel, etcétera, las fibras, los textiles, la ropa, etcétera, pudiéramos tener participación directa en la construcción de esta ley. Por supuesto que estamos a favor de las leyes, ya lo dijo antes alguien, las leyes nos hacen bien, nos hacen sentido, y qué bueno que así se tenga. Pero me encantaría mucho como mexicano que se entendiera el deber ser de los mexicanos y no compararnos ni con Europa, que son los grandes iniciadores para variar de este sistema, ya empezó esto en 1990, ni con los americanos, ni con ningún otro país del mundo, sino con los mexicanos. Que levantemos la voz como un pueblo, como una cámara de legisladores, como industriales, como usuarios, que sí van a poner una nueva ley y que sea además perfecta y perfectible en todo el mundo. ¿Esto qué significa? Mesas de trabajo. Yo no sé los tiempos, no soy legislador, no sé los tiempos, pero me parece a poquito de lo que leí, o muchito, que es poco el tiempo que tenemos. Atacar un tema de estos de economía circular desde el punto de vista que nosotros tenemos, porque así ha sido en la industria del aluminio, decirles, el aluminio pasa por la industria de la construcción, ustedes todos tienen un cancel de baño, una ventana. ¿Quién tira un cancel de aluminio o una ventana? Nadie. ¿Qué porcentaje tenemos de reciclamiento, reutilización, vuelta a la energía de este producto de aluminio? 92%. No lo encuentras tirado, vale mucho. Nadie está cambiando ventanas cada rato. ¿Quién tira una bolsita de plástico? Para seguir con este tema que está súper de moda. Todo mundo, ¿cuánto vale? Nada, la regalaban. ¿Qué pasa cuando la bolsa de plástico cueste 10 pesos o 30 o 50? ¿Qué pasa con un celular? Apple desarrolló un robot de 29 brazos que en 11 segundos desarma un celular, un iPhone, y lo vuelve a reutilizar. ¿Y saben por qué? Porque las piezas del iPhone son carísimas. ¿Quién tira un iPhone? Nadie. ¿Quién tira un anillo de oro? Nadie. ¿Quién tira aluminio? Aquel que se atreve, ya les dije, se recoge la lata inmediatamente. ¿Saben cuánto vale la lata en el reciclado? Mucho. El aluminio no pierde más que el 7% de su valor. Es como el oro. Entonces, este es un tema que se tiene que entender desde el consumidor. Y tendríamos cada sector que hablar de qué nos conviene. Pero vuelvo a insistir, sin satanizar, yo no pensaría solamente en un producto, sin satanizar a ninguna industria. Y esto pasa no solamente por el reciclado. Hablar del reciclado es básico en México porque es México. Hablar de la industria circular pasa por el productor, por el consumidor, por el que lo repara, por el que lo refabrica, por el que lo reutiliza, por muchas R's, no nada más por 3, como ya se dijo antes, por 9 R's de acuerdo a un estudio muy hecho. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos, porque es un hecho que el mundo está cambiando. El sistema ecológico del mundo está cambiando. Estamos destruyendo el mundo, es un hecho. ¿Cómo vamos a actuar en conforme a eso? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas más vulnerables que tienen poca economía, que tienen deficiencias económicas, que no tienen derecho o no tienen acceso a un mejor patrimonio? Pero la culpa no es del que trabaja más, la culpa no es del industrial, la industria no es del sector del aluminio, que dicho sea de paso, ¿cuánto creen que tiene de reciclaje Europa en latas de aluminio? 43%. Y toda la industria de las latas está abocada a la industria del reciclaje de latas de aluminio, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Y cuánto creen que tenemos en México
de reciclaje de latas de aluminio. 100%. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un México, se llama México, un país que tiene riqueza y pobreza. Y entonces ante tanta pobreza y ante tantos hombres que viven de reciclar, pepenadores como les llamamos, ante estos profesionales del reciclaje, pues levantan todo lo que se vende. Y lo que no se vende o no vale no se recicla. Yo creo que desde ese punto es donde deberíamos de actuar. Muchas gracias. En relación a lo que comentaba inicialmente, la materia prima para, hablando de los residuos sólidos urbanos o los residuos sólidos en general, la materia prima para alimentar esta economía circular a partir del reciclaje está escaseando. Y está escaseando porque solamente del 32% de materiales reciclables inorgánicos que se compone los residuos sólidos urbanos, solamente estamos separando una 20ª parte. Es decir, de los orgánicos necesitamos separar el 80% más que está pendiente. Y eso requiere un trabajo importante. Para hacerlo circular, la materia necesita dar el círculo, transitar ese círculo. Y ahorita hay un cuello de botella en ese tránsito, en el tránsito de separar, canalizar, comercializar los residuos sólidos que se convierten en materia prima para la industria. Y bueno, no se diga de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, apenas un 9% de todos los residuos orgánicos se están utilizando, y últimamente más con estos modelos de aprovechamiento del metano para generar energía, bioreactores o algunos otros esquemas también de generación de composta. Pero hay mucho por hacer. Una ley por sí misma no va a solucionar los problemas. Una ley por sí misma no le va a dar a los ayuntamientos las herramientas, el recurso operativo para poder hacerlo. Ya hace rato se mencionaba que los ayuntamientos pueden cobrar por el servicio de recolección y disposición o manejo de residuos. Sin embargo, el costo político para los presidentes municipales es muy alto y solamente en muy pocos ayuntamientos, menos del 5% a nivel nacional, se han empezado a tomar estas medidas. Entonces, hay un problema económico con los ayuntamientos en todo lo que se refiere a aseo público, a gestión de residuos, y no tienen los recursos ni tienen al personal, al capital humano necesario para dar el brinco. Por eso yo mencionaba en mi primera intervención de que estamos hablando de residuos y materiales de primer nivel y a nivel globalizado, cuando en la práctica estamos todavía jalando la carreta o el carretón de la basura. El personal a nivel de los ayuntamientos no tiene la capacidad. Cada 3 años hay nuevo personal de mandos medios y directivos en estas áreas, por lo tanto cada 3 años se reinventa el hilo negro. Y esto es un problema, es un cuello de botella que se debe atacar. La cultura del mexicano también es muy especial. Ustedes pónganle a un material que es reciclado y no van a tener la mejor aceptación. Necesitamos crear esa cultura de cómo el material reciclado debe ser aceptable. Los materiales verdes, con un sello verde, con una certificación verde, deben orientar el consumo responsable, que ahorita está prácticamente ausente. Sí hay algunos renegados, unos pocos, que tratan de cambiar esto, y a renegados me refiero a los que tienen el consumo responsable, a los que se paran en su casa, a los que hacen todo lo que tienen que hacer para cumplir con la normatividad. Pero la gran mayoría no lo hace. A pesar de que si ahorita hacemos una encuesta, el 100% de los que estamos aquí presentes
a las universidades y pensemos sobre todo en los ayuntamientos que ahorita están en un papel bastante problemático. Bueno, dejaré mi intervención sobre los pepenadores o los recicladores para la última ronda. Bien, pues siguiendo defendiendo a mi querido plástico, prácticamente no hay un solo lugar donde ustedes dirijan la vista que no encuentren plástico. Ayer hablaba con un amigo ambientalista, es que hay que acabar con todos los plásticos. Digo, ¿puedes vivir un mes sin plástico? Bueno, tal vez el cepillo de dientes. Bueno, y empecé a enumerar todo. No se puede vivir, estamos viviendo la era del plástico. Lo que es una realidad es que no hicimos la tarea durante muchos años. No aprendimos a convivir, eso son palabras de mi amigo el señor Treviño, no hemos aprendido a convivir con el plástico. Yo les sugiero pues, que no critiquen, no condenen y no nos quejemos de él. Demos ideas creativas de cómo mejorar la relación con el mismo plástico. En el módulo nos dice, ¿y cómo va a beneficiar o afectar a la micro, a la pequeña, a la mediana industria? En el caso de la economía circular hay negocios y ocupación para todos. Lo primero, el más importante, el acopio. Los microempresarios, los ninis, esos que les acaban de subir incluso el sueldo, ¿no? De 3.600 subieron a 3.800. Oye, son más de 1 millón. Vente a copiar y vas a encontrar el doble. Entonces, hay microempresa para los acopiadores. Voy a tomar aquí de consideración, ya que me mostró su celular mi compañero. Dice, el celular, ¿qué es lo que sucede en economía circular? Bueno, se me descompone y lo mando a mantenimiento. Vuelve otra vez, le doy la vuelta y se lleva el acopio. Pero un celular, en México hay, a mí me va a desmentir, más de 100 millones de celulares en México. Y un celular tiene vidrio, tiene plástico, tiene litio. No sé a qué santo le estamos rezando, nos encontramos con el yacimiento de litio más grande del mundo. Tiene litio, tiene oro. Para la conducción el celular lleva oro. Y nos encontramos que hoy hay más oro en los celulares que están en nuestro país que en muchas minas. Es decir, que el reciclamiento va a dar, el reciclado va a dar fuentes de empleo para la micro, para la mediana, para la pequeña industria. Y en la medida que vayamos saliendo, va a haber aplicaciones. ¿Qué pasa ya cuando hay productos totalmente dañados? El pañal desechable, pues también es de un solo uso, no sé por qué no lo quitamos. Los preservativos, habría más niños, lógicamente, ya no se utilicen. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Encontrar respuestas. Y todo eso se va a algo que también acabo de aprender, y aquí está mi amigo Rogelio que me lo enseñó, la generación de combustibles. Hoy metemos 2 toneladas de plástico mezclado en esos reactores, y en México y en Monterrey existe uno, y obtenemos 1.900 litros de diésel, de queroseno o gasolina. Y si me meto en otro tipo de reacción, obtengo hidrocarburos. Los amigos alemanes, que guardo todavía relación con ellos, yo soy mexicano. ¿Y por qué no hacen durmientes de plástico? Aquí está también un gran amigo, el doctor Gómez Priego, está haciendo de plásticos de la basura leños que sustituyen en Xochimilco. Cada vez que vamos a las lanchas nos encontramos los leños que están de Sauce Llorón tirándolo. Ya se está quitando. La innovación en el reciclamiento es maravillosa y va a haber negocios para todos. Se van a desarrollar muchas fuentes de empleo, pero sí, senadora, con todo respeto, exíjanos, pero con respeto, no nos prohíba, no nos diga fuera. Yo, mi padre, pues lógicamente era un tipo, era militar, nomás me gritaba. Y yo lo que soy se lo debo a mi madre. ¿Por qué? Porque ella me gritaba, me pegaba, me golpeaba, pero me daba alternativas. Hoy encontramos que con la prohibición no nos dieron alternativas, se prohíbe. Y como dijo mi amigo Aldimir, ¿cómo es posible? Yo traigo mi pistola, el otro día me pescaron y fueron 20,000 pesos. En cambio, alguien que vende bolsas, 40,000 pesos y 170,000 pesos. Yo nomás reto a los señores vigilantes que entren, ¿verdad, Meni? Ahí a la central a explotar o a multar, quién sabe si salga. ¿Qué es lo que sentimos? No podemos poner a pelear el mexicano con el mexicano. La economía circular es un éxito en el mundo. En México tenemos el orgullo de tener la planta más grande del mundo, diseñada por un mexicano, diseñada por mexicanos, PetStar. Y en PetStar, aunque también mi amigo del fondo dice que están beneficiados, caray, son 80,000 toneladas año que está reciclando. Y ese modelo le vamos a pedir al señor Treviño y al señor Jaime Cámara que nos diga cómo lo hago para el plástico, para la bolsa, cómo lo hago para las bolsas de Sabritas, porque es un hecho, la vida es cómoda.
estamos viviendo la industria del envase y el empaque, que a nivel mundial es la industria número 1. Más que las drogas, más que el arma, la industria del envase. Con eso, que las mujeres ya no quisieron estar en ser la mujer de la casa, pues ahora cómprate una Maruchan, cómprate esto, cómprate aquello. Y ese envase, venimos en un empaque flexible, el vientre de nuestra madre, y nos vamos en un empaque líquido, que es una caja de muertos. Vamos a prohibir también las cajas, porque es de uso, un solo uso. Bien, pues es lo que les quería decir. Gracias. Bueno, volviendo a la pregunta de los grupos recicladores y la industria del reciclaje, sí, para la industria electrónica es muy importante. Volviendo al tema, por ejemplo, de los celulares, las empresas que hoy con calidad pueden reciclar un celular, pueden sacar todos los componentes, pueden reutilizar ese material exactamente para no usar materias primas, etcétera, pues son muy pocas. Yo creo que las contamos con los dedos de la mano. Entonces, creo que como industria en la CANITIE siempre hemos primero empujado la competencia, que se permita la competencia, que se atraiga la inversión. Creo que es un campo muy bueno para traer inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Que esto se haga con calidad. En otros países se empezó a reciclar a costa de, y se exponía a los empleados a cuestiones laborales, a gases, etcétera. Entonces han habido certificaciones internacionales que se han creado para el reciclaje correcto de los aparatos electrónicos, de las computadoras, de las baterías, de litio, etcétera. Tenemos 2 certificaciones internacionales muy importantes, la R2 y la E-Steward. Creo que sería también que capacitáramos a nuestra empresa nacional para que se certificara. La iniciativa del doctor Monreal dice que va a haber un esfuerzo de certificación. Pues también debería haber un acuerdo mutuo, porque si llega una empresa que ya está certificada a nivel internacional, pues no le pidamos aquí una doble certificación, sino que hagamos un acuerdo mutuo para que esas empresas puedan utilizar la certificación internacional que ya tienen. También favorecer el movimiento de este tipo de mercancías entre países. El TEMEC no trae nada de reciclaje, de economía circular, y creo que en la frontera se podrían lograr muchas cosas. Alianza del Pacífico tiene un grupo de ecología, pero no tiene nada con respecto a la economía circular, y podríamos lograr ahí sinergias y economías de escala. Pero sí, ciertamente tenemos que promover a una industria nacional del reciclaje que incluye capacitación, que incluye certificación, que incluye ayudas. Ya se había visto, ya se habían hablado de incentivos fiscales, sobre todo para las pymes. No sé si vayamos a tocar las pymes, pero creo que eso tendríamos que lograr, buscar una industria mucho más fuerte en el reciclaje, y también cuidar de no poner obligaciones cuando no tenemos esa planta instalada, porque entonces no habría manera de cumplir con esas obligaciones. Yo quisiera abordar un tema que se ha tocado a lo largo de los 2 paneles, que tiene que ver con el acceso a la información para tomar decisiones, porque no se pueden tomar decisiones sobre qué regular o qué hacer respecto a cómo evitar que las bolsas de plástico vayan a parar al mar o cosas así, o sobre los impactos de prohibir o no prohibir, si no tenemos datos. Y si no tenemos datos, que confiemos en ellos y que hayan sido obtenidos a través de metodologías reconocidas, ¿no? Que hayamos realmente pues, hecho del conocimiento de quienes van a tomar las decisiones y demás. Por eso, y habiendo tenido ese privilegio de trabajar para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, o para estados, o para organizaciones en las cuales se han desarrollado diagnósticos para tomar decisiones, es que le doy tanto valor a los datos. Y déjenme decirles algo, por ejemplo, de lo que falta en la actual iniciativa de ley de economía circular que presentó el Senado. En el modelo de economía circular que le llaman de alas de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, ustedes verán que del lado izquierdo aparecen todo lo que se llaman los residuos, los materiales renovables, ¿no? Que finalmente al desecharse se convertirían en residuos orgánicos y que en México constituyen pues, una de las fracciones más importantes del total de los residuos que se generan y se manejan en el país.
y que además tienen la ventaja de que se pueden transformar en qué quieren, en mejoradores de suelos, alimento animal. Si no se desperdician los alimentos y antes de que perezcan se donan, no se convierten en residuos. Se puede generar con el aceite comestible biodiesel y biogás con también los residuos orgánicos y múltiples biocombustibles, y con ACITA invertido junto con la CENER en la creación de múltiples clústeres formados entre empresas e investigadores justamente para producir todos esos energías alternativas, entre ellos biocombustibles, ¿no? Para sustituir a los hidrocarburos. Entonces, yo lo que les quiero decir, habiendo sido académica de carrera durante 25 años, yo no escribo nada si no aporto información y doy la cita bibliográfica y la página electrónica de donde la obtuve, para que quien lea los documentos que yo tengo en mi página pues pueda hacer su propia investigación, porque a lo mejor yo no los interpreté bien. Bueno, entonces yo les quiero decir e invitar, a lo mejor estoy haciendo demasiado énfasis en mi página electrónica, pero tiene razón de ser, porque justamente en este momento las páginas gubernamentales, con todo respeto, pues no nos proveen de información. Entonces, simplemente para el tema de la economía circular en las pymes, he escrito en el último mes 8 artículos en los que he puesto en perspectiva todas estas cuestiones técnicas, económicas, ambientales, sociales, legales, políticas. ¿Por qué? Entre ellas, documentos de la CEPAL, de la OCDE y de múltiples organizaciones internacionales que hacen análisis sobre la situación actual del comercio internacional y sus tendencias. Y es interesantísimo, pero uno creería que México está muy mal porque solo oye noticias negativas, y la verdad es que no. En América Latina y el Caribe estamos bien posicionados, no fuera por otra cosa porque hemos renovado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y porque hemos firmado 12 tratados comerciales y no sabe cuántos otros acuerdos también que inciden en el comercio. Entonces estamos muy bien posicionados. Usted comentaba que la industria electrónica pues tiene una cadena de proveedores que son pymes, y ustedes exportan y tienen que exportar a países en los cuales la regulación ya está enfocada a la economía circular y donde sus competidores ya han aplicado la economía circular y les sale más barato producir, pues porque ahorran agua, ahorran energía, ahorran materiales. Entonces nos surge apoyar a nuestras pymes para que se pongan a la altura de poder competir en esos mercados. Pero tomando en cuenta que México no es la Unión Europea, no es Estados Unidos ni Canadá, entonces tenemos que conocer a nuestras pymes. Y yo, por ejemplo, en uno de esos artículos pongo un diagnóstico que se hizo en San Juan del Río para determinar alcances y limitaciones de las pymes, o esto que llaman oportunidades y amenazas, ¿no? Maravilloso. Bueno, yo porque soy mujer y también la senadora. Más del 50% de las empresas, de quienes son gerentes de esas empresas son mujeres. Perdón que hable de ello, pero es importante. Pero además que tienen licenciatura y tienen algunas posgrado, más que los hombres. Pero todos, la mayoría tienen preparatoria, por lo menos esas son nuestras ventajas, ¿no? Y hay otra serie de ventajas. Tenemos 30 millones de jóvenes esperando, ¿no?, entrar o ya entrando a trabajar, y las pymes les dan empleo al 70%, ¿no?, de las personas en México. Entonces, pero ¿cuál es su cuello de botella? Acceso a financiamiento. Nadie les da crédito porque son pequeñitas, y bueno, si le quieren pedir a la banca de desarrollo, se tardan ¿cuántos años quieren? Toda la vida. Antes ya cerraron porque cierran, el 35% sobreviven más de 3 años, ¿no? O lo que fuera. Pero hoy tenemos todos esos medios de financiamiento que les llaman el financiamiento colaborativo o crowdsourcing. Impresionante. Yo misma, de mi dinero de la jubilación, apoyé a una de estas startups cuando hubo el Congreso sobre Economía Circular en la Green Expo, que de la noche a la mañana se quedó sin dinero porque no sabía que le iban a cobrar para organizar justamente eso que le llaman los ejercicios B2B o algo así, que ponen business to business enfrente, ¿no?, para hacer negocios. Y alguien les dijo que vinieran a mí, que soy una persona jubilada y que no tengo dinero. Pero ¿saben qué? Tengo buenas intenciones. Y tomé lo que me quedaba en mi
en mi cuenta bancaria y se los di. Eso es parte del crowdsourcing, del que quienes queramos apoyar a que este país progrese, podemos dar los 3 pesos que ahorramos para que un empresario se lance. Entonces, termino nada más diciéndoles, en la Sierra Gorda, que les quiero invitar a que consulten mi sección de Querétaro, Sierra Gorda, para que vean cómo se está desarrollando el proyecto comunitario, tenemos un campus universitario donde se está desarrollando un proyecto de formación de especialistas en cuestiones agropecuarias, silvícolas y forestales, que es lo que se puede aprovechar ahí. Increíble, con un sistema de aprendizaje donde los jóvenes empiezan desde que llegan cotizando para formar un banco para autofinanciarse sus propios proyectos al final de su carrera. Hacen proyectos, se piden prestado de dinero y ya que lo recuperan lo meten al banco. Entonces, con toda esa nueva mentalidad, que saben hacer planes de negocios, son emprendedores, ¿cuál es el cuello de botella? Ustedes, los legisladores, tienen que hacer algo al respecto. Nuestras leyes ejidales son de la prehistoria. Los ejidatarios son todos hombres y viejos. No hay forma de que puedan ceder, ¿no?, los terrenos ejidales a mujeres y jóvenes. Y eso es lo que hay ahí. ¿Y qué termina sucediendo? Que se van como migrantes a otros lados. Tenemos que cambiar las leyes. Todo el mundo lo ha dicho, no es nada más la ley de residuos, es una multitud de leyes que nos ponen cuellos de botella. Gracias. No, no hay problema. Bueno, yo quisiera mencionarles que no estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado de ECOSE, ¿sí? Demuestra un gran desconocimiento de lo que es ECOSE y cómo funciona. Es mentira que recibimos subsidios, no hay subsidios en México, no hay incentivos fiscales, no hay nada que apoye al cuidado del medio ambiente. Sí firmamos convenios y acuerdos de colaboración con diferentes gobiernos, el de la Ciudad de México, bueno, tengo un sinnúmero de gobiernos con los que firmamos. ¿Y por qué? Porque el gobierno nos está pidiendo a los industriales que nos acerquemos a ayudar, que nos hagamos responsables de la gestión de muchos residuos de envases y embalajes, y por eso lo hemos hecho, no para hacer negociaciones comerciales en lo oscurito, ni para tratar de ver qué negocio o qué raja política sacamos. Eso no es cierto, ¿no? Y no es cierto porque hace 18 años los industriales que están en ECOSE, al ver el problema del PET, que valía 30 centavos por kilo, ¿sí?, no tenía atractivo para recuperarse. Y hablamos con los sectores de recuperación de primera mano y nos dijeron, yo por menos de $1 no me agacho. Entonces le tuvo que garantizar a esa gente que mínimo iba a tener $1. Pero también nos fuimos con la siguiente etapa, que era el que iba, compraba, llevaba su planta, separaba, compactaba, y él dijo, yo tampoco, cuando no es negocio, pues no lo hago. Entonces tuvimos que reconocer los costos. Y a veces el mercado no daba para pagar los costos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la industria? Subsidiar el precio del PET. Y lo subsidiamos cerca de 15 años. Pero hoy es un mercado libre. ¿Y por qué es un mercado libre? Porque gracias a que subsidiamos el precio durante 10, 12 años, 15, aparecieron industrias del reciclaje que lo aprovechan, lo usan como materia prima y lo reciclan. Y no nada más es Petstar ni Imer, son más de 16 plantas que existen, algunos de ellos están aquí. Recicladores de fibra, recicladores de lámina, recicladores de fleje, o sea, no todo es botella, ¿verdad? Entonces, es mentira lo que se ha dicho de cosas, simplemente estamos facilitando la recuperación de materiales. Estamos tratando de ver dónde desatoramos, cómo vinculamos a actores, cómo contribuimos a la educación ambiental, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, auditada por Hacienda. No puedo quedarme con $1, ¿sí? Entonces, no hacemos negocios, simplemente facilitamos. Y tenemos un fondo y un plan de manejo registrado ante la autoridad, Semarnat, la Ciudad de México y varios estados, porque tenemos que informarle al gobierno qué hacemos. Eso es economía formal, no informal. Hemos tratado de incluir a todos los actores, el que recolecta en el camión, el que pepena en el tiradero o en la planta de separación. Hemos invitado a todos los actores que se sumen. ¿Sí? Hasta hoy, ECOSE ha recibido reclamos, ¿sí?,
pero tenemos 18 años funcionando. ¿Por qué no reclamaron antes cuando se les daba el subsidio? Debo decirle al señor del aluminio que sí, yo sí me encuentro envases de aluminio tirados. ¿Y saben por qué? Porque siempre hay un inconsciente que lo tira. El envase de aluminio es el envase más caro que hay, ¿sí? Y compárenlo en volumen, producto, contra una lata de aluminio. Le dan el doble de producto en PET y en aluminio le dan la mitad. No nos damos cuenta, pero ya nos cobraron la gestión del residuo. Por eso vale tanto el aluminio como residuo. Hay que diferenciar. En México todo le llamamos reciclaje y a todos le llamamos recicladores. Una cosa es el que recupera el material, es un acopiador. Ese material le tienes que regresar las propiedades químicas o físicas que tiene el material para poder ser materia prima, y ese es el reciclador, y no cualquiera lo puede hacer, lo tiene que ser una planta especializada. Y final de cuentas, ese material que sale ya como materia prima reciclada se aprovecha para hacer un producto. O sea, son 3 etapas, no todos son recicladores. Es una cadena de reciclaje, pero no todos son recicladores. Entonces, ¿cómo integrar a más gente? Pues dejándonos de pelear y tratando de ir para el mismo camino y aprovechar. Reconocemos la labor que hacen los pepenadores, los recolectores del servicio de limpia, los señores acopiadores y todos los que están involucrados. Pero si seguimos peleándonos, no vamos a llegar a nada. Bueno, dice que vamos a dejar de pelearnos, pero sí tengo otros datos y los puedo verificar y ya, ¿no? Nos olvidamos de eso, sí tenemos y nos consta lo que ha hecho PetStar y Imer y todos esos cuates. Eso sí, y lo puedo mostrar documentos en el tiempo que ustedes lo soliciten. Bueno, la intención aquí es que economía circular para nosotros es que se integre todos los eslabones que componemos. Y no crean que nada más es el pepenador el que está agremiado o lo cobijamos nosotros. Son los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios. Incluso competencias de PetStar. Uno de los más grandes es Green Mine. Está agremiado a nosotros. Tenemos fundiciones de aluminio. Le estaba comentando a nuestro presidente de la Cámara de Aluminio que tenemos grandes empresarios también de la transformación y de otros materiales. La cadena que nosotros componemos, lo único que pretendemos es que se nos dé la oportunidad de emerger de la oscuridad y de regularizarnos. Por sexenios hemos luchado para que se nos dé esa oportunidad, regularizarnos porque se nos llama informales. Estamos dispuestos a cumplir con todas las normas y créanme que del 19 al 23% que hoy recuperamos de todo lo que generamos, para finales del 2021 como meta, ya no la pusimos. Si nos dan la oportunidad, claro, de regularizarnos, vamos a crecer o a recuperar el 75% de lo que generamos de los residuos sólidos urbanos, todo lo que es materiales valorables reciclables. 75%, hicimos ya números muy conservadores y que en dación de impuestos podremos generar un poquito más de 100,000 millones de pesos que irían al erario de Hacienda, que ahorita no llegan ni 3,000 millones. Y ese ejercicio ya lo hicimos y no estamos inventando nada. Tenemos 2,500 pepenadores y muchos dicen, ¿dónde sacas esas cifras? Pues nada más tenemos 2,457 municipios. Tenemos en algunos municipios más de 1,000, que tanto perifoneadores, recolectores por las calles, los rellenos sanitarios, algunos terrenos que no son reconocidos como regulares. Yo creo que ninguno debería ser porque están a cielo abierto, en fin. Pero la intención de nosotros es normarnos, ordenarnos, y como estamos unidos, afortunadamente, somos la agrupación más grande del país, hoy somos el referente nacional, ya estamos organizando, tenemos presencia en 28 estados y vamos para entrar dentro de las normas, que por eso agradezco tanto esta invitación a este foro, nos abre más los ojos y por supuesto que llevamos más respuestas y la gente que hoy nos está viendo, los compañeros, están puestos y dispuestos a que se nos dé la oportunidad de regularizarnos y aportar más, no nada más en beneficio del medio ambiente, sino dignificar la imagen del sector en México y enriquecer más a México, porque con nuestro trabajo y esfuerzo también dignificamos a México. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a la tercera y última ronda. Aunque se ha hablado de las pymes,
pero bueno, quien no lo haya hecho es el momento de esta ronda. Sabemos que, bueno, las empresas transnacionales tienen mejores condiciones, mayores recursos, etcétera, para adaptarse de manera rápida a la economía circular en nuestro país. Pero habría que preguntarnos si es posible para las pymes dar un paso hacia allá y cómo incentivar, facilitar y apoyarlas para insertarse en la economía circular. Y ya para terminar, la última pregunta que tiene que ver con el consumidor. ¿Qué estrategias e incentivos gubernamentales, empresariales y de comunicación social deben instrumentarse, primero para informar y socializar adecuadamente las particularidades de este cambio, y segundo, para que el consumidor tenga una postura proactiva y decida participar activamente, realizando las acciones necesarias para cerrar el ciclo de una economía circular? Iniciamos igual con el ingeniero Ramón Beltrán. Muchas gracias. Las pymes son el compuesto más importante del tejido económico de este país. Sabemos que forman y dan trabajo a más del 90% de la economía formal que se tiene, y incluso diría, no me gusta, pero también de la economía informal hay pymes bien organizadas que son totalmente informales. De tal suerte que cómo estimularlos y cómo ayudarnos a las pymes pasa sí o sí de entender nuevamente el punto, economía, y después hablemos de circular. Una pyme existe porque da un beneficio económico y la economía es necesaria para vivir. Una ama de casa, un señor de casa, necesitamos el dinero para sobrevivir, para vivir, y punto, y se acabó. Entonces una pyme está cumpliendo ese objetivo. Si a la pyme se le estimula fiscalmente, se le ayuda con incentivos, pues va a obtener inmediatamente una necesidad de un compromiso hacia ese punto. Quiero decir de otra forma que si no se ve esto desde un punto de vista económico, no va a funcionar. Y no va a funcionar por otra razón a las cuales las pymes están siendo sometidas a diario. Esta economía informal que pasa por un tema del componente nacional, dicho en otras palabras, lo que llega por nuestras fronteras de México, no pagando impuestos, con dumping, con mochadas, y que llega de otros países, hablemos de China, desgraciadamente está sufriendo ahorita, pero hablemos de esa economía de China en donde con los subsidios que tiene el gobierno de China, aún pagando todos los impuestos, estas pymes no pueden sobrevivir ante los mismos productos. ¿Qué pasa ahí con la economía circular? ¿Cómo compite una pyme ante esto cuando el gobierno no está pensando en una economía circular hacia la pyme? ¿Por qué? Tiene una razón de ser. El gobierno lo que necesita es que haya menos inflación. Entonces, que se abran las puertas de la importación, aún con dumping, para que no haya tanta inflación. Entonces, sí que sí, el tema de la economía circular es bastante complejo y lo tenemos que empezar a ver como lo están haciendo, y de veras lo celebro mucho. Una pyme necesita estímulos fiscales que no pasan por dádivas de dinero, pasan también por componentes, como mencioné, de aduanas, por estímulos de salud pública, por estímulos de impuestos locales. Me llevo otra cosa muy importante de este foro para finalizar, la información. El consumidor necesita información. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy presentes sabíamos o habíamos escuchado sobre el tema economía circular? Siendo sinceros, yo hasta que no recibí esta información, y esto porque estoy en Concamín, y con lo cual me lleva a pensar, entonces tengo que ser presidente de una cámara, vicepresidente y tanto show para poderme enterar de lo que pasa. Necesitamos un sistema de información mucho más adecuado que baje al nivel. Y esto pasa, se me ocurren por programas de radio y televisión, con dinero del gobierno, evidentemente, que es el dueño de estas concesiones, diciéndole a la sociedad de una forma natural y práctica cómo una economía circular nos va a ayudar, qué propósito tiene esta ley, cómo nos puede ayudar como sociedad, como una persona en su casa. Y si esta persona
va a tener un beneficio económico, como es ir a devolver al supermercado o a un centro de acopio profesionalizado un producto, algo que ya utilizó, el envase del champú, se me ocurre, por ejemplo. Si se entrega ahí, se le va a dar algún boletito, no necesariamente para una rifa, algún boletito como para, no sé, para comprar otro porcentaje de champú, algo que tenga uso. Entonces yo creo que va a empezar a tener un sentido práctico. Pero primero informar. Yo eso me llevaría y les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Gracias. Las pymes participan ya mucho en el área de la comercialización y el acopio de materiales reciclables, de esos materiales inorgánicos que son reciclables, y ellos, perdón, hay una cadena piramidal o hay una estructura piramidal donde participan un número de pymes, donde el eslabón empieza con los pepenadores, que pueden ser pepenadores de calle, o principalmente los grupos más fuertes son los pepenadores que trabajan en plantas de separación, en plantas de transferencia o en los sitios de disposición final. Y después esto va a un centro de acopio donde trabajan 2 o 3 personas en centros locales, que después tienden a ir hacia las capitales o hacia las metrópolis, donde están los principales centros de acopio. Entre el pepenador y los principales centros de acopio hay 3 o 4 eslabones o 3 o 4 escalones, y por lo general eso lo trabajan las pymes. Ya después, en el área de transformación y del reciclaje propiamente, lo que es los trámites y las licencias para el manejo les resultan demasiado onerosas para las pymes. Algunas de ellas ya trabajan, pero trabajan con procesos muy simples. Es decir, nosotros consumimos mucho palo de escoba, que es reciclable, pero no sabemos que es reciclable, pero eso lo producen principalmente pymes. Ya para una tecnología más avanzada les resulta más complicado, pero les apoyaríamos mucho si se facilitan los trámites y los permisos y se considera la opción de acciones verdes o industria verde, y que se le den estímulos de diferentes formas, primero facilitando los trámites y segundo, estímulos fiscales. Eso es en cuanto a las pymes. Los pepenadores siguen siendo el principal eslabón para la separación. Tanto los pepenadores de calle como los pepenadores que están en los sitios de disposición final o en las plantas de transferencia, hasta cierto punto también los perifoneadores, pero ellos ya tienen otro estatus porque ellos van en camioneta, hacen un pago aunque sea simbólico de lo que están recolectando, y se dedican más bien a aparatos y a cierto tipo de productos, más bien de mayor tamaño. Pero los pepenadores siguen estando sumiendo, los pepenadores fueron un brazo del sistema corporativo del PRI, y hasta cierto punto ahorita lo siguen siendo. Es decir, las estructuras caciquiles a las que están sujetos los pepenadores son un obstáculo. Debemos dar oportunidad a que se abran los tipos de organizaciones, porque ahorita la estructura es sumamente vertical, y es esa estructura vertical donde hay una serie de componendas, es decir, el cacique se toma y pone precios, fija precios o se adjudica cierto tipo de materiales. Entonces eso causa un desincentivo en ese tipo de actividad. Entonces debemos abrir un poquito más o dar otras oportunidades a diferentes tipos de organizaciones de pepenadores, y debemos buscar. Brasil es el ejemplo más claro de cómo se han tratado y se ha transformado a los grupos de catadores, así les llaman en Brasil, donde se les ha dado una figura legal, donde se les ha ayudado a formalizarse, donde los pepenadores en Brasil o los catadores en Brasil tienen la facultad para dar servicio a los municipios, tanto de recolección como de separación, etcétera. Entonces, ahorita la norma 083, que es la que regula la operación de sitios de disposición final, prohíbe la entrada de los pepenadores a los sitios de disposición final. No se respeta eso, están ahí. Pero esa norma también tiene ya muchísimos años, varias décadas, debería revisarse, y no digo que los pepenadores deben estar en el lugar de tiro es donde descargan los camiones. Quizás los pepenadores pueden tener un lugar especial que en los lugares donde están llegando los residuos sólidos y descargando, y deben tener
un estatus en el que se reconozca el aporte que nos han dado, el aporte que nos siguen dando, porque si ahorita separamos y reciclamos, gran parte de eso tiene que ver con los pepenadores. Por otra parte, debemos impulsar a los municipios para que tengan programas formales. Nosotros no vamos a poder llegar al 100% de la separación de los residuos y a una economía circular de los residuos si no hacemos una separación en la recolección. El tener centros de acopio donde cada quien va a llevar el aluminio, el plástico y otro a cierta distancia de su casa no es lo más funcional. La separación en la recolección es el camino a seguir para así poder lograr un mayor acopio de materiales y poder entonces transitar hacia una nueva escala de la separación, de la comercialización de materiales susceptibles de reciclaje y al reciclaje propiamente. Y yo creo que debemos reconocer el trabajo que han hecho los pepenadores, porque si bien ellos se definen más bien como trabajadores por necesidad, nos han aportado un valor ecológico, un valor ambiental en el manejo de los residuos sólidos urbanos, del cual podemos aprender muchísimo. Gracias. Gracias. Sí, es un hecho, siento, y creo que es como escuchar al compañero, debemos crear, así como el día del abuelo, el día de esto, el otro, el día del pepenador, porque son gente con tanta dignidad que lo que están haciendo es un logro excepcional. Lo escucho y también respetuosamente una respuesta para que la legislación lo analice, crear qué es un acopiador y que es un pepenador y que es un reciclador. Son tres problemas. Ahorita que analizaba mis números, la industria mexicana del plástico está conformada por 3.500 empresas, de las cuales el 10%, 350 son las grandes empresas. Los Lego, los Rotoplas, etcétera. De un 50% microempresas, máquinas, empresas de 1 a 2 máquinas, pero fuera, y estamos todos sobre la ley, pero hay 1.500 empresas fuera de la ley. ¿Por qué? Porque ahí es donde sí hay que ser, no es que yo ataque ese tipo de empresas, pero son los que dañan la imagen, y la imagen que se recupera tarda mucho en recuperarse. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos oportunidad de desarrollar una gran industria de la economía formal, de la economía circular, de la economía. Y la palabra economía es lo que nos dice. Algunas fuentes tal vez les va a espantar, y no. Nos tenemos nosotros que aprender a desarrollar eso. Tenemos que prepararnos más. Vuelvo a ver, y no trabajo en Petestar, pero Petestar tiene 1.200 pepenadores, no les llama pepenadores, los dignifica, son 1.200 asociados. ¿Quieres ser pepenador y ser proveedor de Petestar? Te pongo dentro de la ley, vas a tener que facturarme y yo te cobro. Es decir, es una empresa modelo que yo creo que deberíamos de tomar como base cómo lo logró, como les decía este gran joven Jaime Cámara, que lo conozco de sus inicios, y miren que la luchó en pepenadores, en centros de acopio y todo, hasta lograr esa hermosa planta que tiene Atlacomulco de 80,000 toneladas de reciclado de PET. Pero para la bolsa somos 2,5 millones de toneladas. Las bolsas, como decían, de Sabritas y todo, son 25,000 toneladas. Hoy Lego, esos famosos Legos, pues ya le cayó el 20. Pues yo soy un juguete fino y en el 2025 todos mis Legos serán productos biodegradables. Sí, pero me encuentro con algo. No hay un solo laboratorio en México que certifique que es un biodegradable o un compostable. Ya dijeron, es la única bolsa que se acepta. ¿Y saben que no hay composteadoras en México? No hay acopiadores que les digan cómo se separa o se distingue una bolsa de polietileno de un biocompostable. Ahí es donde necesitamos mucho apoyo y formación. Y pues aprender, estudiar. Yo en mis 45 o 35 años que llevo al frente del Instituto del Plástico, hemos creado con mi equipo de trabajo 4 enciclopedias. Ahí ven la última, 180 plásticos que comercialmente se están utilizando en el mundo. Aquí veo un apoyador del instituto. Un día me decía mi asistente, usted que todo lo sabe, ¿sabe qué es el PIC? No, pues no sé qué es el PIC. Es el poliéter éter-cetona. Yo por el nombrecito debe ser un solvente, no ingeniero. Es un plástico que sirve como sustituto del titanio y para estar insertando cuando alguien está enfermo en las vértebras de la espalda. Y como ese, y es barato, cuesta $300 el kilo, contra $1 que cuesta el kilo de la bolsa de polietileno. Con esto no es un mensaje, pero los exhorto
exhorto a que defienda nuestro país dándole valor agregado al petróleo. Un barril de petróleo vale $50. Cuando ese barril de petróleo se transforma en un polietileno, materia prima, ya vale 500. Y cuando ese barril de petróleo se transformó en una bolsa o una válvula de corazón, 2,000 y 3,000 dólares. Ahí está el secreto. Así que yo los exhorto. ¿Qué es lo que sucedió con las prohibiciones? Tengo también amigos chinos y ya no los saludo por lo del virus. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues véanlos, me decía con orgullo, me mostró los datos de economía, 500,000 toneladas de bolsas sustitutas de la bolsa grande, esas que nos están dando en los centros comerciales verde. Eso es lo que hicieron la sustitución, la prohibición. Alguien atinadamente decía que hagan bolsas más gruesas, 3 veces gruesas, y que se vendan en 1 o 2 pesos, pero de polietileno, de Pemex y manejado por empresas mexicanas. Así que el éxito de la tecnología de la economía circular va a estar sin lugar a dudas capacitación. I más D más I más F. Investigación, desarrollo, innovación y formación. Y con el toque de Midas, tener carácter, tener enfoque, tener imagen, tener muchas relaciones y cuidar los pequeños detalles. En el plástico es el futuro de México, no lo critiquen, no lo satanicen, porque el plástico, además de esa gran ventaja de bolsas, es otro tipo de productos. Y muchas gracias al Senado por esta situación incluyente. Estoy para servirles, mi nombre es Rafael Blanco Vargas. Nada más, muy rápido, ya se dijeron los 3 puntos que yo traía. Creo que las pymes lo primero que necesitan es que les bajemos sus costos, sus costos operativos. Y uno de los principales costos de una pyme es cumplir con la regulación, es la carga regulatoria. Entonces, en la medida que la carga regulatoria para las pymes sea de fácil cumplimiento, sea digital, se evite la corrupción, eso le va a ayudar mucho a la pyme. Por eso vuelvo, el tema de los municipios, perdón, pero sí cumplir con 2,500 diferentes tipos de regulación es muy costoso. Sí tenemos que buscar homologar, sobre todo todas las cuestiones técnicas que se refieran al cumplimiento de estas normas, buscar esa digitalización, capacitación, que ya habló, totalmente de acuerdo. Las pymes necesitan muchísima capacitación para competir en este mundo global. Y el fondeo que pueden ser incentivos fiscales o que pueden ser acceso a fondos de inversión, acceso a estos sistemas de crowdfunding y, por qué no decirlo, acceso a la banca de desarrollo, que para eso se había creado. En la industria de las TICs teníamos un fondo muy bueno que se llamaba ProSoft. Ese fondo financiaba principalmente a las pymes. Desgraciadamente ese fondo se acabó. Sería muy bueno que creáramos ese tipo de fondos de inversión para promover a las pymes de ciertas industrias. Y finalmente, la iniciativa habla de una corresponsabilidad, de una obligación compartida de todos los actores. Y volviendo a la pregunta de qué tenemos que hacer como ciudadanos, yo coincido con mi colega de CCE que habló antes. Si los ciudadanos, y lo digo a nivel personal, no aprendemos nosotros en nuestra casa a dividir la basura y a entregarla de manera distinta, nosotros hacemos esto no va a funcionar. En todos los países que yo conozco que esto ha funcionado, empieza desde el ciudadano que separa su basura y que la entrega, y si no la separas no te la recogen, y eso sería un gran avance. Nosotros en la industria, todos los operadores de telecomunicaciones seremos competidores, nos daremos con la cubeta en el mercado, pero en cada uno de nuestros centros de atención hay un centro de acopio para los celulares, llámese Telcel, AT&T, Movistar. Ustedes van a un centro de atención y ahí pueden dejar su celular para que sea reciclado. Entonces, las facilidades que está dando la iniciativa privada para que la gente vaya y recicle, ahí están. Pero sí es un tema cultural que debemos de imponerlo como mexicanos.
Y muchísimas gracias al Senado. Yo sé que la senadora me va a criticar, pero apoyando esto, veamos qué se está haciendo en otras partes del mundo. Suiza, el 90% de la basura se recicla. Alemania es un país donde más pequeñito que nosotros y se consume 5 veces más plástico que nosotros y nada está prohibido. Yo invitaría a mi querida senadora, vamos un grupo a visitar esos países. No se trata de tropicalizar, se trata de ver qué están haciendo. No, sí, la llevamos con mucho gusto. Vamos. Y a la Sierra Gorda también. Trataré de ser lo más breve posible, pero vuelvo a insistir en que los planes de manejo pueden ser una alternativa para que las pymes puedan justamente cerrar el ciclo de vida de sus materiales. ¿Y cómo? Pues estableciendo encadenamientos productivos con otras empresas con las cuales pueden hacer justamente eso, un plan de manejo colectivo que pueda ser de preferencia local o regional, pero ahí es donde efectivamente se tiene que revisar la LGPGIR y en su caso la Ley de Economía Circular la tendría que considerar. Es que efectivamente tenemos un problema que en la Unión Europea tuvieron que hacer una reforma a sus directivas de residuos para determinar cuándo un residuo deja de ser residuo y para caracterizar lo que es un subproducto, ¿no? Que es algo intermedio entre un residuo y un insumo, ¿no? Y que durante el proceso de producción puede ser que se creen subproductos no deseados, productos fuera de especificación, etcétera, ¿no? El caso es que de lo que tratan los planes de manejo es que no se desperdicie todo aquello que va ocurriendo a lo largo del proceso que genera eso, un subproducto no deseado, que no queremos que se convierta en residuo y que por lo tanto a través de un plan de manejo uno puede intercambiar con otra empresa que lo puede usar como insumo para su propio proceso. Pero entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones de burocracia y trámites, si necesitas un permiso, que encarecen muchísimo esto. En la ley y en la propia norma de lo que se trataba es que mientras ese subproducto esté bajo el plan de manejo, no es un residuo, es justamente eso, se va a reincorporar a una cadena productiva. Y cada 2 años se revisan los planes de manejo y si funcionó y si se cerró el ciclo, ya ni siquiera tienen que estar registrados, ya pasó a la historia y pasan a otra dimensión en donde deben de reportar, porque sí, lo que siempre estamos preocupados es la trazabilidad de los materiales, a dónde van a parar. Esa es una cuestión que habría que estudiar también. Ahora, alguien mencionó hace un momento algo que me recordó. En los países más avanzados, y en particular los de la Unión Europea, para tratar de abaratar y acelerar los procesos de evaluación del impacto ambiental, de un proceso de los sectores más importantes que corresponderían a los de jurisdicción federal en el caso de México, y entra la petroquímica y las acereras y qué sé yo, decidieron unirse las autoridades, las empresas, las instituciones académicas, en fin, los grupos de interés, para elaborar lo que se llaman los documentos de referencia, en donde lo que hicieron fue predicciones de cuál podría ser el impacto ambiental de un proceso X, tomando en cuenta los insumos, tomando en cuenta si el proceso es térmico, químico, físico, mecánico, ¿no? Y el tipo de productos que generan. Con eso describen cuáles serían las mejores prácticas a aplicar, ¿no? Para que no contamine, para la prevención y control de la contaminación. Y también establecieron lo que se llaman las guías de las mejores técnicas disponibles. E incluso formaron grupos para verificar, ¿no?, cuáles son esas técnicas, ¿no? Que aquí luego a veces no sabemos si lo que nos vienen a vender son oritos o verdaderamente técnicas sólidas, ¿no? Y entonces las empresas, cuando van ya a desarrollar un proyecto en una localidad específica, ahí sí tienen que hacer, corresponde como al 20% del estudio para determinar en esa vulnerabilidad del territorio qué es lo que qué medidas adicionales habría que tomar que las que ya están en el documento de referencia.
yo tengo el propósito, y así lo digo en varios de los documentos que estoy difundiendo, que a través de la vinculación de la academia con las empresas, ¿no?, se pudieran hacer para sectores específicos lo que equivaldría a un documento de referencia, ¿no? Que, de hecho, el Centro de Producción Más Limpia es lo que hace, ¿no? Cuando ayuda a una empresa, lo que ayuda es a desarrollar todo un manual de operación, ¿no?, que evite pérdidas, gastos de energía excesivos y lo que fuera. Entonces, yo sí creo que si trabajamos por sector y hay estudiantes que hagan sus tesis de maestría o doctorado, ¿no?, para hacer esos documentos, pues ya después se replican en el resto del sector. Bueno, ya no quiero tomar más tiempo, yo nada más quiero terminar diciendo, yo tenía el pelo negro hace 5 meses y decidí dejármelo blanco para poder decir en reuniones como estas, si una persona como yo, no sé si soy de la 3ª o 4ª edad, que estoy jubilada, que soy mujer, que soy bióloga de origen, puedo estar haciendo lo que estoy haciendo y salir del confort de mi casa y de mis nietos para ir a la Sierra Gorda, a trabajar con las comunidades, para tratar de mejorar su situación. Y escribo todo lo que escribo y lo difundo gratuitamente. No me digan que instituciones aquí representadas no pueden hacer algo mejor que yo a través de sus páginas electrónicas y el CONACYT de compartir conocimiento. Si compartimos conocimiento entre todos, yo creo que podemos sacar este país adelante y eso no nos quita trabajo. Yo creo que podemos hacer muchas cosas de asistencia técnica y yo estoy a su disposición porque tengo un equipo de trabajo para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir quisiera mencionar tres puntos. Uno, efectivamente lo que padecemos aquí en México y es complejo es la información. Nosotros que estamos todos los días con esto hemos buscado fuentes de información de los mismos industriales, no la quieren dar. Queremos buscar información de los acopiadores, no nos quieren decir. Mandamos a hacer estudios, nos los bloquean. Mandamos a tratar de tener los directorios para involucrarlos, no nos los quieren dar. Entonces, en realidad padecemos de mucha información y todo se basa muchas veces en estimaciones. Entonces, incluso en algún momento dado que quisimos ayudar a un sector que hoy es muy atacado, tampoco quisieron dar la información. Entonces, ¿qué está pasando? Nos queremos sentir exclusivos, poseedores de la información y no la compartimos, ¿no? Y cuando no tenemos información no podemos tomar decisiones, no podemos involucrar a más gente, no podemos facilitar las cosas y eso nos impide el trabajo cada día en México. Entonces, incluso seguimos usando el PAI de participación que hizo Cedesol en el 2012 y lo medio ampliamos, todo, pero no hay información incluso del gobierno tampoco, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abundar en eso. Segundo, el tema de la educación es básico, en la legislación tendría que estar considerado. Nosotros tenemos el programa de educación para escuelas más grandes del continente, son más de 1.800.000 alumnos, 69 ciudades, etcétera, pero estamos migrando a una plataforma educativa, que significa que para las 246.000 escuelas que hay en el país va a estar disponible información para que el maestro pueda dar clases en forma opcional. ¿Por qué? Porque ni siquiera es obligatorio en México dar clases de educación ambiental. Esa es otra. Y la otra es que tanto sea la iniciativa de economía circular como la revisión de la LEGEPA, creo que lo más adecuado es tener ahí un capítulo de cómo regularizar o ayudar o facilitar la regularización de las pequeñas empresas y también ahí mismo ponerle incentivos fiscales que puedan aprovechar esas pequeñas empresas, no los grandes, sino nada más las chicas. Entonces, ya sea en una iniciativa o en la otra, metamos un capítulo muy sencillo de 4 o 5 artículos que facilite el establecimiento, el registro, el incluso pago de impuestos o si no, la búsqueda de incentivos fiscales para que ellos puedan regularizarse, producir mejor y puedan crecer. La invitación a que participen todos los chiquitos o incluso personas físicas está en ECOSE. Todo aquel que se quiera dedicar a recuperar residuos y valorizarlos, le trataremos de ayudar. En el caso del PET vienen muchos proyectos grandes que necesitan mucha materia prima.
Invitamos al que quiera juntar esa materia prima y venderla a esas plantas mexicanas que generan empleos, bienestar, pues adelante. Y si quieren seguir exportando, pues también pueden seguir exportando. No a China porque está cerrado, pero en otros lados sí hay, ¿no? Muchas gracias al Senado por su invitación y gracias a los panelistas. Bueno, gracias. Yo creo que sería muy simple para nosotros grabar la mano de obra primaria con el 1% que sea simbólico, que sería de mucha ayuda. La compra de primera mano nosotros absorberíamos ese costo, el pago de ese impuesto, y creo que la cadena productiva de la industria de reciclaje hasta la transformación se normaría, se regularizaría, ya no habría persecuciones fiscales, entraríamos en orden. Dentro del tema de los pepenadores estoy de acuerdo que se habla de algunos caciques priistas, pero los que nosotros tenemos no hay caciques y tampoco son priistas. Son un movimiento plural, todos tienen la libertad de profesar la religión y el partido que quieran, no nos interesa. Pero lo que sí nos interesa es que todos observen a ese eslabón vulnerable, son 2,5 millones en todo el país, que no tiene nada y hoy con algunas leyes donde se va a concesionar, incluso están en riesgo de perder esa nada que no les da el gobierno. Incluso los recolectores de basura de la Ciudad de México, con esa convocatoria que salió el 7 y concluye el día 30, para empresas que tienen mucha lana, también ellos se quedan sin empleo. Y cierro con esto. Sí, separar, por supuesto que es una clave para ayudar al medio ambiente y a la economía circular también, por supuesto, si no se la dan al gobierno. Existen los centros de acopio, separen sus cartones, sus plásticos, sus materiales ferrosos, los no ferrosos, y pueden marcar al 01800 con IMER y va a llegar una camioneta a la hora que ustedes lleguen o consideren que pueden ir con su basculita normada por Profeco y van a levantarles esos materiales y les van a pagar al costo, al precio, porque todo lo que le regalamos, el gobierno nos impone, esos bienes son suyos. Ya los compraron y pueden hacer lo que gusten con ellos. Regalárselo al gobierno, yo pienso que no es una buena idea cuando pueden percibir un apoyo económico a cambio de todo lo que ustedes pues ya desechan, ¿no? Entonces, para ordenar todo esto, la verdad se necesita mucha información y no nada más es cuestión de nosotros, de los recicladores, es cuestión del gobierno, de la industria que contamina, es grabarla un poco más, con más impuestos y esos impuestos que sirvan para darle difusión a todo lo que está sucediendo en el planeta, lo que está sucediendo en el país y sobre todo las necesidades y las obligaciones que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, al licenciado Ramón Beltrán Arellano, al doctor Gerardo Bernache Pérez, al ingeniero Rafael Blanco Vargas, al ingeniero Miguel Calderón Lelo de la Rea, a la doctora María Cristina Cortinas Durán, al ingeniero Jorge Treviño Aguado y al señor Francisco Oriustegui Pineda. Y a todos ustedes por permanecer en este foro. Vamos con mucho gusto a hacer llegar la memoria de este panel y obviamente de todo el evento a los senadores y vamos a tomar de modelo este foro porque fue muy dinámico, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a todas.